Muy buen día amigos, el día de hoy compartiremos este tema de Antecámara 06, el rayo de la creación, o lo que equivale a decir sobre los 7 cosmos. Todos nosotros tenemos un objetivo, un para qué. Y nosotros necesitamos descubrir qué es, para qué hemos venido, cuál es el objetivo de nuestra existencia, para qué se ha realizado toda la creación. Preguntémonos cuánto costará realizar o fabricar o crear un cosmos. ¿Cuánto habrá costado la creación de nuestro cuerpo físico? ¿Cuál será el sentido de nuestra existencia? Si nosotros observamos en los anteriores reinos, que es el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, cada uno tiene sus objetivos. Y es más, uno sustenta al otro. Por ejemplo, los elementos de la tierra, que hacen una tierra fértil, nutren o sustentan a la vegetación. Sin las plantas, los animales no pueden subsistir. Y a su vez, esos reinos son el sustento del reino humanoide. Eso vimos la clase anterior, vimos que existe un proceso de evolución y un proceso de involución en todos nosotros, y en todos los planetas y en todas las cosas. Son dos ejes o ruedas mecánicas de la naturaleza, así se procesa la naturaleza. Y nos enseñaron que existe una forma de romper ese ciclo de evolución e involución a través de lo que se denomina la revolución de la conciencia. Así nosotros debemos considerar cómo serán los mundos inferiores y cómo serán los mundos superiores o el reino, por ejemplo, del ser humano verdadero, el ser humano auténtico. Todas esas cosas, cuestionándonos todas esas cosas, vamos a iniciar el día de hoy preguntando ¿qué es el absoluto? El absoluto es un sembrador que siembra sus semillas en el jardín de la cosmicidad. Y cuando llega la gran noche cósmica, recoge sus frutos ya maduros y con ellos se enriquece aún más en la eternidad. Cuando menciona que el absoluto es un sembrador, pues todo sembrador sabemos que siembra con el objetivo de cosechar. Y por ello nosotros debemos preguntarnos cuál es el fruto que nosotros debemos dar. Para empezar, nosotros debemos entender el absoluto como nuestro Padre espiritual o nuestro Padre interno. Y nosotros podríamos conocer a nuestro Padre interno si nos conociéramos profundamente a nosotros mismos. Para ello, la doctrina gnóstica nos va a entregar herramientas para que nosotros podamos conocernos internamente. Cuando menciona el jardín de la cosmicidad se refiere a todo el universo. ¿Quién habrá creado el universo? ¿Cómo lo habrá creado? ¿Por qué lo habrá creado? ¿Y para qué lo habrá creado? Y estamos viendo que existen ciclos. Por ejemplo, así como existe el día y la noche para nuestro planeta, así también existe el día y la noche cósmico para nuestro sistema solar. Es decir, con relación al sistema solar, denominamos como día cósmico o noche cósmica. ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Pues nos tenemos que remitir a la clase anterior en la cual se nos enseñó sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es decir, el ser humano vive totalmente en el plano material. Hemos perdido el contacto con la parte anímica o la parte energética, es decir, con nuestra propia alma y con el mundo del espíritu. Es más, todas las energías que corresponden a la parte anímica, nosotros la tenemos en correlación con los mundos inferiores, porque nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar, pues es totalmente negativo, es totalmente egoico, y por esa razón nuestra vibración corresponde a los mundos inferiores. Y el fruto que nosotros debiéramos dar es hacia arriba, es decir, recoger
aquello que nuestro Padre interno o la divinidad nos entrega y devolver, es decir, volver a nacer internamente, espiritualmente, pero no como una teoría, sino como un hecho concreto. Por eso es que nuestro Padre interno o la divinidad nos ha entregado la energía sexual. Es decir, la energía sexual es lo que se denomina la potencia creativa. Todos nosotros tenemos esa potencia creativa. ¿Qué es la energía sexual? La energía sexual penetra absolutamente toda la creación y es a través de la energía sexual que todo en la naturaleza existe y se sustenta. El fundamento de la vida es la energía sexual. Y esa energía nosotros lamentablemente la mal utilizamos. El humanoide pues tiende a mal utilizar esa energía porque ignora el contenido o qué es esa energía sexual, qué principios o qué valores contiene. Porque no es igual hablar, por ejemplo, de las lágrimas o de una secreción nasal, una mucosidad, con la energía sexual. Con la energía sexual nosotros podemos traer otro microcosmos, es decir, otra persona. Así nosotros debiéramos respetar ese valor creador para crear otras personas o para regenerar nuestro propio cuerpo físico. Nosotros tenemos que en la naturaleza, por ejemplo, si a una zanahoria la partimos, esa zanahoria la ponemos en un poco de agua y va a volver a crecer la planta. Es decir, tiene un potencial creativo o recreador y ese potencial tiene su origen en esa energía sexual que todo lo penetra y compenetra. Igualmente una lagartija, si pierde su cola, regenera. El ser humano cuando se corta, igualmente tiene un potencial de regeneración, pero ese es en el plano físico. También existe ese potencial de regeneración en otros planos, en el plano anímico y en el plano espiritual. Por eso es que en la próxima clase vamos a tratar o vamos a ver el correcto uso que se debiera dar a la energía sexual, a lo que se denomina la alquimia, es decir, la ciencia de las transmutaciones. Porque hemos visto que esa energía no la tenemos que desperdiciar y tampoco retener, sino tenemos que ir al medio que viene a ser la transmutación. Y así como nosotros recibimos esa energía, nosotros debemos de volver a dar para nosotros mismos, para nuestro ser interior, para nuestra alma, para la cristalización de nuestra propia alma. Y estamos viendo que el fruto que debiéramos dar entonces es cuando nosotros realizamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, empezando con el morir, es decir, la muerte de los falsos valores, el nacimiento del hombre verdadero y el sacrificio por la humanidad. Si procedemos con esos 3 factores en forma integral, es decir, que no se puede hacer solo uno o solo dos, tienen que ser los 3 a la vez que se realizan, así nosotros podemos convertirnos en alguien digno, en alguien decente y en alguien que puede dar luz y que poco a poco con esos 3 factores podemos regresar a la casa de nuestro Padre. Es decir, el día de hoy vamos a ver en qué lugar nos encontramos en relación a la creación, cuál es el camino de regreso hacia nuestro Padre y cómo podemos hacerlo, cómo podemos regresar. El cómo ya lo acabamos de mencionar, es a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y veamos ahora, entonces, cuál es el lugar exacto que ocupamos en el lugar de la creación. Y el maestro nos menciona, es indispensable conocer en forma clara el lugar que ocupamos en el rayo vivísimo de la creación. Lamentablemente, en el 6º cosmos, la vida es tremendamente materialista. Ya ni siquiera se sospecha que existe la voluntad del absoluto. Bien, de acuerdo a ello,
de acuerdo a este párrafo que estamos viendo, nosotros nos encontramos cada vez más alejados de nuestro Padre. Es más, nosotros estamos en los mundos inferiores, con nuestra personalidad, con nuestra forma de comportarnos, incluso por debajo de lo que es el reino animal, porque hasta los animales tienen un comportamiento más acorde con la naturaleza. En cambio, el humanoide, su comportamiento criminoso, perverso, malvado, pues pertenece a los mundos inferiores. El rayo de la creación entonces se inicia con el absoluto, como hemos mencionado, viene a ser nuestro Padre interno, nuestro íntimo. El absoluto se denomina protocosmos, donde rige una sola ley, que viene a ser la ley del amor, y ese protocosmos está compuesto por la contraparte espiritual de todos los soles que existen en el universo. Es decir, el sol que nos alumbra a nosotros tiene una contraparte espiritual. Esa contraparte espiritual viene a ser el absoluto para nosotros, con relación a nosotros. El segundo orden de mundos es el Aiocosmos. En el Aiocosmos está representado por todos los soles y planetas que existen en el infinito universo. Y ahí está nuestra conciencia. Y ese plano o orden de mundos se rige por 3 leyes. La primera es una fuerza masculina o expansiva. La segunda es una fuerza femenina, receptiva y formadora. Y una tercera fuerza que viene a ser, diríamos, una fuerza neutra que existe tanto en la parte masculina como en la parte femenina, que justamente viene a ser la energía sexual. Y esas 3 leyes son las que luego originan o continúan todo el proceso de la creación. El tercer orden de mundos es el macrocosmos. El macrocosmos ya se refiere a la galaxia en la cual nosotros nos encontramos, en este caso la Vía Láctea, o cualquier galaxia del universo, también se le denomina macrocosmos, que está regida ya por 6 leyes, y a esa Vía Láctea en la cual nosotros nos encontramos, o nuestra galaxia, se corresponde la energía causal. En el cuarto orden de mundos está el deuterocosmos, es decir, nuestro sistema solar. A nuestro sistema solar le corresponde la energía mental y está regida por 12 leyes. El siguiente orden de mundos es el mesocosmos, es decir, cada planeta individualmente. En nuestro caso es nuestro planeta Tierra. Le denominamos mesocosmos y se corresponde con la energía astral. El mesocosmos está regido por 24 leyes. Y en el sexto orden de mundos, que es donde nosotros nos encontramos, nuestro cuerpo físico se encuentra, le corresponde 48 leyes. Pero como habíamos mencionado, por nuestro comportamiento podemos estar en mundos inferiores, que viene a ser el séptimo orden de mundos o tritocosmos, donde ya rige un número mayor, cada vez mayor, de leyes conforme nos vamos alejando del absoluto. Ya hemos visto que a mayor número de leyes, mayor número de dolor o mayor mecanicidad, mayor cantidad de dolor. Y a menor número de leyes es mayor libertad, menor condicionamiento, mayor conciencia. Por otro lado, tenemos que afirmar que a cada espacio le corresponde un tipo especial de energía, es decir, todo el cosmos está en orden, tiene un ordenamiento. Y ese ordenamiento justamente establece para cada espacio un tipo especial de energía, como hemos visto, y determinado número de leyes. Es decir, todo el universo está completamente ordenado. Existen 2 leyes que son rectoras en este proceso de creación, o en lo que se refiere al principio inteligente de potencia creativa. Justamente es la ley del 3 que habíamos mencionado,
Por ejemplo, la fuerza masculina, la fuerza femenina y la fuerza neutra que concilian, por ejemplo, un espermatozoide y un óvulo y sale una nueva persona, una nueva creación o un nuevo microcosmos, que viene a ser una réplica del macrocosmos, pero en miniatura. Es decir, en nuestro cuerpo físico existen elementos que existen en todo nuestro planeta y en toda la galaxia. Así es una réplica, pero en miniatura. Y la ley del 7 es la que ordena. Y todo eso se ve reflejado en nuestro mundo interno. Como vemos también, el microcosmos, ahí se encuentra nuestro cuerpo. En el mesocosmos, deuterocosmos y macrocosmos está nuestra alma, o se correlaciona con las energías de nuestra alma, o lo que equivale a decir al pensar, sentir y la voluntad, o las acciones de buena voluntad, y el mundo del espíritu, que viene a ser la conciencia y el íntimo. Aquí recordemos la clase número 2 con esa tabla que vimos sobre las energías. Y entonces, veamos ahora realmente qué está sucediendo con nosotros, conforme nos alejamos más y más del sagrado sol absoluto, penetramos en mundos cada vez más y más complicados, donde se introduce el automatismo, la mecanicidad, el dolor. Y el dolor, ¿cuántos problemas le trae a uno la locura? Justamente aquí estamos viendo que nosotros, el humanoide, se va alejando cada vez más y más del sagrado sol absoluto e ingresando en los mundos inferiores que existen en cada planeta. En todo planeta existe este orden de mundos que se denomina tritocosmos, que justamente el maestro Dante Alighieri explicó en su libro La Divina Comedia. Y conforme nos vamos más alejando más y más, entramos en mundos más complicados. Esto lo podemos visualizar como cuando vamos a una parte de una ciudad donde es completamente peligroso, es decir, donde roban, asaltan, asesinan, se drogan, se hieren unos a otros. Quiere decir, algo así es esos mundos inferiores. Así también en una ciudad encontraremos algún barrio o algún lugar, algún vecindario donde se ayudan entre ellos, donde son cooperadores, etc. Y entonces, así es por analogías lo que es los 7 cosmos, y nosotros calificamos solamente como humanoides porque estamos incompletos, justamente nos falta la parte anímica. Hemos olvidado todo lo relacionado con nuestra alma y lo relacionado con el mundo del espíritu. Y ahora necesitamos recuperar o empezar a entrar en relación con esos espacios. Y justamente nosotros, con estas reflexiones que estamos haciendo, estamos iniciando ese proceso de vinculación con nuestra propia alma y con nuestro propio espíritu. Por ejemplo, cuando reflexionamos cuántos problemas le trae a uno la lujuria, veamos, hijos no deseados, también puede ser lo que la medicina denomina las ETS o enfermedades de transmisión sexual, los adulterios, familias descompuestas, etc. ¿Cuántos problemas trae a uno la lujuria? Deberíamos de preguntarnos, ¿qué es lo que hace la humanidad con aquello que más necesita, que viene a ser la energía sexual? Nosotros debemos empezar a respetar esa energía, cuidar esa energía a través de las prácticas que vamos a recibir más adelante. En la parte inferior del gráfico vemos como principio mecánico el orgullo. El orgullo es entonces el deseo de querer ser más que los demás, y por eso el humanoide o los seres humanos buscamos tener más que los demás. Y si no tenemos en el aspecto material, buscamos títulos o buscamos en el plano espiritual algún cargo, algún título. Y con todo eso nosotros pues, nos sentimos superiores en relación a los que no tienen,
inferiores en relación a otros. Y ese principio mecánico nos lleva a la autosuficiencia, es decir, que nosotros nos autosostenemos a sí mismos para todas las cosas, olvidando la parte energética y la parte espiritual. Por eso mencionamos como autosuficiencia como otro principio mecánico que deriva del orgullo. Y este principio mecánico del orgullo lamentablemente nos lleva a la ley de causación, es decir, es la causa por la cual nosotros no tenemos relación ni con nuestra alma ni con el espíritu. Mientras más orgullo tiene alguien, no puede tener, es incompatible con la parte anímica verdadera y la parte espiritual. Por ello es que nosotros tenemos que ver la forma de eliminar ese agregado psicológico o entidad que vive en nuestro mundo interno. El día de hoy tenemos como tarea la base bíblica Mateo 13, versículo del 1 al 9. Y si quisiéramos profundizar sobre este tema, tenemos el libro Técnica de la disolución del yo en el capítulo número 4. Eso es todo por el día de hoy y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.